revisar y profundizar cómo conectar los datos de negocio con ubicaciones y brindar insights únicos con información valiosa para responder preguntas de negocio. Y por supuesto, pues tener así unas herramientas y unas funcionalidades para poder hacer innovación y enriquecer de esta manera la experiencia del usuario. Bien, antes que nada les vamos a contar un poquito de quiénes somos. Y bueno, discúlpame, no me presenté. Mi nombre es John Ferro, soy socio director en Itenova y la idea es que hoy revisemos un poquito y profundicemos en el poder de la geoanalítica. Bien, nuestra agenda de hoy vamos a revisar, les vamos a contar un poquito pues, de quiénes somos y vamos a pasar por responder un poco preguntas relacionadas con qué es geoanalítica, nuestro entendimiento, qué usos y aplicaciones principales podemos encontrar, ¿cierto? Qué capacidades críticas tenemos que considerar para su usabilidad y obviamente explotar toda la funcionalidad que se desea con las herramientas de geoanalítica, algunos casos de uso bien importantes que hemos podido encontrar, en algunos casos desarrollar para que veamos pues el potencial de este tipo de funcionalidades y por último veremos algunos casos de demostración. Bien. Ok, para contarles un poco de quiénes somos una empresa de consultoría, de servicios profesionales de consultoría, somos colombianos, estamos ubicados aquí en la ciudad de Bogotá, desde donde les hablo, tenemos oficina en la ciudad de Medellín y también tenemos una oficina en Ciudad de México. Bien, como organización pues tenemos o realizamos en este momento 3 alianzas de clase mundial, en la cual pues somos partner Silver de SAP, en la cual pues prestamos todos los servicios de consultoría en relación al ecosistema y productos de SAP. Somos partner de TIPCO, en este caso somos un partner elite, autorizados para atender toda la región Latinoamérica desde México para abajo, exceptuando Brasil. Y también somos partners de Microsoft, ¿bien? Con todo lo que tiene que ver con soluciones pues, de su solución de analítica como tal. Bien, como experiencia en el mercado, pues tenemos más de 100 clientes en Latinoamérica, bien, satisfechos con servicios y soluciones tanto SAP como analítica, más de 1 millón de usuarios activos en analítica a través de nuestras soluciones y tenemos presencia en más de 10 países de la región, en el cual pues hemos podido llegar con nuestros productos y servicios. Bien, un poquito para contarles qué hacemos. Digamos que nos proyectamos como una organización de consultoría en la cual, pues, partiendo de un requerimiento o de los requerimientos de las organizaciones, bien, a los cuales, pues, nos gusta denominarlos, llamarlos como retos de negocio, pues, trabajamos en conjunto con las organizaciones para generar un plan de transformación. ¿Eso qué quiere decir? Y más allá del plan de transformación pues digital, que es como el boom que estamos en este momento, es un plan de transformación de negocio, en el cual pues obviamente los retos que se definan a nivel de dicho plan son los que tienen prioridad y obviamente lo que tratamos es basar una estrategia, un plan que permita, ¿cierto?, a través de la utilización de tecnologías inteligentes, ¿bien? Y por supuesto, con estrategias basadas en los datos, pues lograr que dichos retos de negocio sean una realidad. Entonces, en ese contexto, pues partimos de lo que entendemos como reto de negocio, Village Challenge, que es la imagen que vemos a mano izquierda, en lo cual pues nos encanta plantear esa estrategia y este plan de transformación teniendo claridad sobre esos retos de negocios, ¿bien? Y que a través de dichos retos de negocio tenemos que lograr resultados, ¿cierto? Y acciones que efectivamente vayan a soportar los objetivos estratégicos de la organización. Es súper importante tener claro que los retos de negocios tienen que estar alineados y tienen que estar aportándole a alguno de los objetivos estratégicos de la organización para que así de esta manera garanticemos, ¿cierto?, que van a generar un resultado específico, un resultado medible y que adicionalmente pues van a contribuir con la estrategia de la organización y por lo tanto pues se va a garantizar su continuidad a lo largo del tiempo. Ahora bien, en la parte derecha, bien, pues hablamos del área de operaciones o de operación más bien, en la cual pues obviamente
encontramos todo lo que tiene que ver con continuidad del negocio. Entonces aquí encontramos todos los diferentes sistemas de información, todos los diferentes componentes, ya sea de software y aplicaciones que nos están recopilando y obteniendo toda la información de nuestro negocio en el día a día. Entonces, aquí uno de los pilares importantes que nos gusta garantizar es que dicha operación y dicha continuidad del negocio se mantenga, que se haga lo mejor posible para que dichos procesos estén realmente afinados, bien, y tengan toda la funcionalidad requerida para que los datos con los cuales vamos a contar y la información del día a día del negocio estén disponibles y sean accesibles por las demás aplicaciones y en virtud de las estrategias, digamos, de innovación que vayamos a definir. Y en el centro, pues hablamos del componente que lo identificamos como intelligence, ¿bien? Que es aquel componente que va a estar enfocado en justamente impulsar la transformación, no solo digital, sino del negocio, a través de procesos de innovación. Estos procesos de innovación, pues obviamente van a estar basados en datos, en procesos y en tecnología. ¿Qué componentes identificamos dentro de esta área de intelligence como lo definimos? Tres súper importantes. La gestión de datos, que como lo decimos, pues nos va a garantizar tener la información requerida, los datos requeridos bajo los cuales vamos a basar pues dichos planes de transformación. Tenemos que contar con analítica que nos va a justamente permitir entender dichos datos, ¿bien? Poder encontrar cuál es su naturaleza y poder contar con todo lo requerido para poder plantear estrategias adecuadas para el futuro. Y por supuesto, pues vamos a contar con tecnologías inteligentes que pues, nos permitirán hacer realidad dichos procesos de innovación. Bien, dichas iniciativas de innovación que van a estar orientadas principalmente hacia tres clases importantes, que es lo que vamos a ver en el siguiente slide. Bien, entonces, ¿qué logramos? Cuando lo ponemos desde la perspectiva de los retos de negocio, pues normalmente vamos a clasificar esos retos en tres grupos principales en los cuales pues vamos a lograr, digamos, generar una diferencia importante para el negocio. Uno, lo que tiene que ver con la innovación en los procesos, ¿bien? Y es cómo hacemos las cosas, digamos, en este contexto diferentes, cómo logramos hacer un mejoramiento importante en los procesos de negocio para poder, como lo entendemos ahora en día, en este momento, es cómo hago más con menos, con lo mismo, con menos. ¿Bien? Entonces, aquí es importante empezar a revisar todos nuestros procesos internos de negocio que nos permita generar estrategias de innovación para lograr la mejor eficiencia y ser lo más eficaces posible. Bien, el siguiente grupo es lo que hablamos con innovación en la experiencia. ¿Bien? Y la experiencia, ¿cierto? No es solamente de mis clientes, que es probablemente la principal o la que más se identifica en estos momentos. También hablamos de hacer innovación en los productos, hacer innovación en la experiencia de nuestros empleados o hacer innovación en la experiencia con nuestra marca. ¿Bien? Entonces, aquí pues están focalizados probablemente una gran cantidad de iniciativas de innovación que nos va a permitir obviamente cumplir con retos de negocios importantes que le aporten a los objetivos estratégicos de la organización. Y por último, aquellos que tienen que ver con la transformación, como lo hablamos más allá de la transformación digital, la transformación de negocio y cómo obtener resultados, ¿bien? Basándonos en una toma de decisiones adecuada en el día a día y propendiendo por la automatización de procesos. ¿Y qué quiere decir la automatización? Inteligencia artificial. ¿Bien? Entonces, en estos tres pilares basamos estos retos de innovación y los cuales, pues, cada vez que identificamos uno, tratamos de contextualizarlo correctamente y, por supuesto, desarrollarlo de la mejor manera que nos permita, pues, justamente contribuir a su consecución y que, pues, obviamente la organización empiece a disfrutar de los beneficios de este tipo de soluciones. Bien. Bien, aquí vamos a entrar entonces de lleno con nuestro webinario, de contarles un poquito y arrancando por qué es geoanalítica. Entonces los voy a dejar en compañía de Estefanía Melú. Estefanía es nuestra líder de inteligencia de negocios y analítica avanzada, que nos va pues a contar de qué se trata la geoanalítica, cuál es el poder del dónde y que pues vamos a desarrollar el resto del webinario de aquí para adelante.
Bien, Estefanía, muchas gracias. Adelante. Listo, muy bien. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, Estefanía. Listo, súper. Entonces, bueno, como lo decía John, la idea es que hoy demos un repaso sobre qué es geoanalítica, cuáles son las capacidades principales con las que deberíamos contar, cuáles son los usos más comunes y después llevemos toda esa información a unas demostraciones y a unos ejemplos que van a relacionar justamente el poder del dónde, de entender cómo la ubicación de nuestros datos están relacionadas con la información de negocio y cómo podemos extraer información e insights de valor para el día a día. ¿Listo? Entonces, bien, empecemos con la primera pregunta que es, ¿qué es geoanalítica? Justamente es descubrir las respuestas de negocio relacionando la ubicación geográfica o la ubicación de algún punto con la relación con los datos de negocio para entender cómo geográficamente o espacialmente, porque cuando hablamos del dónde no solamente estamos refiriéndonos a una ciudad, a una latitud, a una longitud, sino también podemos relacionarlo con información espacial. Bueno, es justamente entender cómo se relaciona esa ubicación con los datos de negocio que yo estoy midiendo, con los indicadores o con las variables que yo estoy relacionando. ¿Qué pasa cuando yo tengo esas respuestas de negocio? Pues que obtengo conclusiones o que obtengo insights que pasan de ser simples datos a ser información accionable, que deriva en estrategias, en cambios o en nuevos planes que van a permitir justamente apalancar los objetivos de negocio, como ya vimos previamente, que es la estrategia de Itenova. Y también, pues por supuesto, nos van a permitir entender y analizar la información no simplemente en una tabla o sabiendo que es esta ciudad o sabiendo que es este punto, sino visualmente llevar toda esa información y entenderla. Entonces, ¿qué es geoanalítica? Para concluir esta partecita, pues es relacionar la ubicación espacial o geográfica de alguno de mis puntos o de mi información con los datos de negocio. ¿Listo? Muy bien, ¿cuáles son los usos y las aplicaciones más comunes de geoanalítica? Primero, como ya lo habíamos mencionado, es comprender los datos, porque el análisis pues es un proceso iterativo a medida que cambia la información, a medida que crece en los datos, a medida que también se enriquecen las variables y las dimensiones de análisis, pues tenemos que seguir ampliando y profundizando en el análisis. También vamos a poder analizar los patrones para hacer predicciones y determinar los siguientes pasos. Vamos a ver las relaciones, pero ya visualmente, no a través de una tabla o a través de otro tipo de gráfico. Y podemos también unir los datos de acuerdo a las conclusiones que vayamos extrayendo para agregar nuevas variables o nuevos indicadores a nuestro análisis. Dentro de la geoanalítica también podemos encontrar la mejor ubicación. Entonces, primero haciendo un check de cuáles son las ubicaciones que cumplen ciertos requisitos, luego de pronto comparando ubicaciones que tengan características similares a las de otras ubicaciones que tenemos. Luego también representar en un mapa, por ejemplo, dónde están los segmentos de posibles clientes futuros, de posibles leads con los clientes existentes y cómo se relaciona esa información. Y pues finalmente identificar el lugar óptimo para maximizar los beneficios que estamos esperando y minimizar el desplazamiento de los clientes. Entonces, este es un posible uso. La idea es que a medida que mencionemos estos usos y aplicaciones, pues podamos aterrizar a la necesidad propia de los procesos de negocio o a la necesidad o los requerimientos funcionales o técnicos de cada área y de cada organización, cómo podría la geoanalítica justamente responder a esos requerimientos o necesidades. Y otro de los usos, por supuesto, es ruteo óptimo, entonces identificar las mejores rutas, pero en términos de qué? En términos bien sea de costos, en términos del tiempo, en términos de la distancia, pero también incluir dentro de ese ruteo, pues cuáles son ciertos parámetros, condiciones o inputs que se deben tener en cuenta a la hora de calcular la ruta óptima. ¿Y en qué va a derivar todo este análisis? Pues que vamos a obtener el máximo beneficio, la máxima eficiencia, planificando cómo son las rutas, cuál es el origen, cuál es el destino y cuáles son las paradas intermedias. ¿Listo?
¿Qué más tenemos por acá? Tenemos análisis en tiempo real, entonces cuando relacionamos la información de sensores de los que conocemos su ubicación espacial o geográfica y obtenemos la información que nos brindan esos sensores en tiempo real, pues vamos a tener información actualizada que nos va a permitir formular estrategias oportunas y proactivas, no reactivas. Otro de los usos también es planeación y colaboración. Entonces, este punto es muy importante, por ejemplo, cuando debemos coordinar varios equipos o cuando debe realizarse una acción, pues podamos entender justamente dónde debemos realizar esa acción de manera efectiva y para que además se democratice la ubicación y los datos asociados a esa ubicación, de manera que el acceso oportuno a la información pues sea un punto a favor de las estrategias o de los proyectos que se estén implementando. También tenemos el tema de monitoreo a través, por ejemplo, de tableros, de reportes, de alertas, de semáforos que nos permitan entender rápidamente la información y respalden la toma de decisiones con un simple vistazo o con una simple notificación que tengamos. Justamente esto está muy relacionada con el tema de planeación y de colaboración, porque cuando tenemos actividades en campo, pues podemos asignar mucho mejor al personal sabiendo cuál es la ubicación con la que está asociada cierta necesidad o cierto requerimiento. Otro de los usos, estos ya son un poquito más aterrizados en preguntas de negocio y respuestas que podríamos obtener, es por ejemplo un mapa de colores de tiempo. Entonces esta es una solución muy creativa, pero también muy efectiva y muy útil a la hora de simbolizar las fechas con colores para conocer de un indicador dónde se ubican los datos más antiguos o más viejos y dónde están los nuevos. Es una nueva forma de entender cómo el tiempo como las fechas, como la antigüedad, pues cambia en la ubicación geográfica que estamos analizando. Otro que también tenemos es calcular rápidamente distancias para optimizar justamente, por ejemplo, un equipo de soporte que vamos a enviar a donde se presente una falla o una novedad, o si es preferible, por ejemplo, trasladar equipo o material de una planta a otra, de una bodega a otra, en lugar de incurrir en una nueva compra. Este punto también lo podríamos relacionar con esas funcionalidades. Tendencias emergentes, ¿cómo podríamos verlo? Bueno, si yo quiero saber entre varias categorías cuál es la que más está cambiando, pues a través de tamaños o a través de colores que se posicionan en diferentes lugares del mapa, pues entender dónde tengo esas novedades, dónde justamente están surgiendo esas nuevas tendencias. También, por ejemplo, este es muy específico para temas de suelo urbanizable. Bueno, ¿qué zonas tienen mayor probabilidad de urbanización? ¿Qué áreas tienen de pronto un mayor o menor valor del suelo para invertir? Y también podemos comparar cómo se relacionan dos indicadores en un mismo mapa con capacidades que nos permitan superponer capas de un mapa sobre otra y tener la información en contexto de forma paralela y de forma simultánea. ¿Listo? Entonces, digamos que son los usos y las aplicaciones a alto nivel que podríamos tener con capacidades de geoanalítica. Ahora bien, ¿cuáles son esas capacidades críticas que nosotros necesitamos para implementar este tipo de soluciones? Que recordemos, como dijo John al principio, pues deben estar impulsadas, esa es la consecución de los objetivos de negocio, más que implementar una nueva tecnología o una nueva herramienta. Y lo importante es responder a los requerimientos de negocio y a conseguir esos objetivos que se planteen. Entonces, lo primero que tenemos, por supuesto, es reconocimiento automático. Entonces, el match que debemos hacer entre, por ejemplo, datos de latitud y longitud con su respectiva ubicación, o que yo tengo el nombre de mis ciudades, de mis provincias, de mis municipios, de mis países, pues que automáticamente se reflejen dentro de los mapas que estamos viendo. El segundo y que también mencionábamos previamente son las capacidades de multicapa. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una capa que venga de un web service porque es información que no tengo dentro de base de datos o que no tengo en un archivo, pero también la enriquezco con información de los puntos de venta que sí están almacenados en el maestro, por ejemplo,
de mis centros de distribución y además lo relaciono con ventas y con inventarios y yo voy superponiendo capa tras capa para ver toda la información en un mismo escenario, en un mismo contexto. Entonces, esta también es una capacidad muy importante que debemos tener en cuenta. El siguiente es mapas no geográficos. También mencionábamos que no solamente hablamos de ubicaciones geográficas, sino espaciales, bien sea en el plano, por ejemplo, del cuerpo humano, bien sea, por ejemplo, el plano de un centro comercial, de un aeropuerto, de una instalación, del plano, por ejemplo, de una máquina, de ciertas piezas, para identificar dónde se presentan mayores fallas y cómo se relaciona con variables, por ejemplo, como la temperatura, como la presión que recibe, la corriente, el voltaje, entre otros. Entonces, gráficamente podemos ver que hay una zona que podría presentar mayor valores en esas variables y podríamos justamente tomar acciones para evitar que sucedan este tipo de situaciones. También es muy importante el tema de conversión de ubicaciones porque podemos tener los datos bien sean coordenadas de latitud y longitud y lo necesitamos en el contexto, por ejemplo, de la ubicación, en términos de dirección del barrio, de la ciudad. Hay servicios que dispone TIPCO, que son uno de nuestros partners, que justamente a través de un servicio simplemente escribimos latitud y longitud y él nos da el detalle desde país, departamento, municipio, ciudad, barrio, localidad, hasta llegar finalmente a la dirección. Se puede consumir como un servicio y bueno, la salida bien sea a través de un XML o a través de un JSON. Entonces, esas son capacidades bien importantes. Y finalmente, y pues lo más importante es que nosotros relacionemos la información geográfica con modelos, bien sean predictivos, bien sean descriptivos o bien sean prescriptivos, para entender los resultados de esos modelos representados directamente sobre mapas, evitando, por ejemplo, tener que, no sé, correr mi modelito en R, en una consola de R, obtener los resultados, luego pasarlos a la herramienta, luego compartirlos con la organización, luego generar un correo para responder los insights que concluimos. No. La idea es que este tipo de soluciones de geoanalítica integren en un entorno colaborativo todas estas capacidades de generación de los modelos, de ejecución de los modelos, obtención de los resultados, representación de una dentro de mapas y pues por supuesto después para compartirlos y para socializarlos con la organización. Vamos a ver rápidamente 4 casos de uso para así dar paso a las demostraciones. El primero es un caso de éxito de Hewlett Packard en el que lo que buscó fue optimizar la ubicación de las redes de logística con un enfoque de centro de gravedad. Entonces, digamos, las conclusiones que obtuvieron de este análisis es que ubicaron los principales puntos donde se concentraba la mayoría de la demanda y logró reducir los gastos asociados, por supuesto, de distribución, entrega y supply chain en más del 50%. El segundo es la Asociación de Cooperativas Argentinas, que desarrolló modelos de geoanalítica relacionados con las condiciones de cultivos, integrando análisis de imágenes y también información que provenía de sensores con datos meteorológicos para detectar anomalías o novedades que se encontraran en cualquiera de las 7 millones de áreas de cultivo. Aquí el alcance que podríamos dar simplemente con un equipo de trabajo que estuviera recorriéndolas, pues probablemente tomaría mucho tiempo y muchos recursos, pero aquí con este tipo de soluciones se podían detectar fácilmente esas novedades y generar las estrategias respectivas. Este es un caso de uso realizado por Map Action, que es una organización benéfica del Reino Unido que en el último terremoto de Ecuador logró optimizar el uso de los equipos de rescate a las diferentes áreas donde se presentaron mayores daños, justamente para mejorar la eficiencia del uso de esos equipos y de los trabajadores de ayuda y de socorro. Y el último es de Barneys en New York, en donde los usuarios descargan la aplicación y de acuerdo a la ubicación y a la proximidad de la tienda, pues se les envían notificaciones de descuentos, de promociones que se tengan, pero también recomendaciones de lugares que los que tenían alianza, por ejemplo, para ir a comer, para hacer turismo o para otras actividades. ¿Listo?
Bien, entonces vamos a seguir con los demos, con las demostraciones. Me confirman porfa cuando puedan ver mi pantalla. De Spotify, creo que ya lo están viendo, ¿sí? Sí, sí, Estefanía, la estamos viendo ahora. Listo, súper. Entonces, bueno, vamos a hacer el recorrido por varias demostraciones, por varios demos en los que justamente queremos llevar ya a la realidad todas estas capacidades y estos usos que les contamos previamente. Y el primero es el tema de ruteo. Aquí lo que hacemos es ubicar tanto los centros de distribución que tenemos, que son estos puntos en rojo, como los puntos de entrega que tenemos registrados en cierto momento. Entonces, a través del servicio de optimización de ruteo, yo, por ejemplo, puedo elegir alguno de los puntos que tenga aquí en los centros de distribución. Elijo también los puntos de entrega a los que aspiro llevar mis productos. El servicio carga cuál es la ruta óptima que tenemos y me muestra justamente, bueno, desde qué punto hasta qué punto, por qué ruta voy a entregar a los puntos de destino desde los puntos de origen. ¿Listo? Tenemos la información, por supuesto, en forma de mapa. Tenemos también el detalle en esta tablita. Entonces me muestra los puntos de origen, los puntos de destino, calcula rápidamente la distancia y calcula también el tiempo estimado que nos va a llevar este viaje. ¿Listo? Si por ejemplo seleccionamos aquí estos dos aquí abajo y elegimos alguno de los puntos de entrega, pues vemos nuevamente cómo se calcula de forma automática las rutas que tenemos disponibles para hacer justamente esas entregas. ¿Listo? Si nos damos cuenta, pues la velocidad del servicio también para la ubicación de los puntos de destino y origen y la respectiva ruta, pues es rapidísima e integramos en una misma plataforma toda la solución, el consumo del servicio, el despliegue de los puntos de origen y destino y las rutas que vamos a utilizar para calcular la óptima. ¿Listo? Muy bien, entonces esta es una de las capacidades que tenemos. Sin embargo, pues también queríamos mostrarles otro tipo de usos que ya no son geográficos, sino que son usos que tenemos contemplados para un mapa. Entonces, en este caso, estamos viendo espacialmente dónde se ubican cada uno de los locales que están dentro de este centro comercial y caracterizamos el color de cada uno de los puntos de acuerdo a la categoría de los almacenes que estemos analizando, bien sean supermercados, hogar, gastronomía, entretenimiento, etc. Y este tipo de soluciones lo que buscan es optimizar, por supuesto, el valor del metro cuadrado del alquiler de los locales relacionándolo con ciertas variables, como por ejemplo el nivel de ventas de los locales, el tamaño del local, la ubicación, el tráfico alrededor de esa zona del local. Y justamente el tráfico lo podemos ver con los puntos, son diferentes a las estrellas que representan los locales, y el color de los puntos varía de acuerdo al tráfico que tenemos que se mide a través de sensores. Entonces, por ejemplo, sabemos que los puntos donde tenemos mayor tráfico son estos que están verdes, los que tenemos un tráfico intermedio son los que están en naranja y los que tienen un tráfico bajo son los que están en rojo. Vemos, por ejemplo, que aquí en este lado predomina el color verde cerca a las categorías de moda y accesorios, que es el azul que vemos acá. Entonces, pues podemos empezar a descubrir relaciones como esta, en las que tenemos mayor tráfico cerquita a las categorías de moda y accesorios y también de servicios bancarios. Podemos analizar también el tráfico por fecha. Vemos que tenemos comportamientos estacionales, donde tenemos picos bien importantes hacia final de año, relacionados pues con época de Navidad, pero también a mitad de año podrían estar relacionados con la prima, entre otras variables. Y lo más importante es que tenemos modelos predictivos aquí que van a conducir a estimar cuál sería el tráfico a futuro
vemos que la línea que es azul oscura representa el qué pasó y la línea que es azul clarita representa qué va a pasar, cuál es el estimado del tráfico que yo espero a futuro. Y también podemos relacionar esta información, por ejemplo, con el tráfico por hora y por día. Entonces, si yo selecciono alguna de estas categorías, pues él me muestra, mira, es que donde tengo un color verde significa que tengo mayor tráfico cerquita de esa zona. Em, por ejemplo, entre las 6 y las 7 de la noche. Entonces, esta es la información que nosotros podemos obtener en contexto si estuviésemos evaluando información espacial no geográfica. Igualmente, aquí tenemos la información, pero asociada a la relacionar, por ejemplo, los metros cuadrados con el tráfico de los diferentes sitios, los diferentes almacenes que tenemos dentro de las zonas, que están la zona C, J, B, FL, etcétera. Y finalmente concluir en un análisis que nos muestre, listo, vamos a revisar esta zona que es donde detectamos un mayor tráfico, podemos ver cuál es el promedio de los metros cuadrados por esa zona, podemos ver cuál es el tráfico que se registra en esa zona, cuál es el nivel de ventas, cuál es el nivel de transacciones que tenemos. Y lo más importante es que esto derivaría, por ejemplo, en el cálculo de un indicador que me señale a mí y que me relacione cuál es la tarifa que debo cobrar por el metro cuadrado de alquiler, relacionándolo con la tasa de conversión del número de personas que entran a cada local con las ventas. Pues por supuesto toda esta información es capturada por sensores que procesan y que al final derivan en este tipo de indicadores para optimizar el cobro, optimizar el espacio y también relacionarlo con ventas y con entradas a almacenes. ¿Listo? Otro tipo de ejemplo que tenemos también del poder del dónde es en temas de optimización de bodegas. Aquí, por ejemplo, representamos la ubicación de cada uno de los diferentes artículos en este mapa que tenemos acá. Y el color de los punticos que representan los artículos está asociado con el nivel de rotación. Entre más verde el color, tenemos un mayor nivel de rotación y entre más rojo, pues menos turnover tenemos. ¿Cuál sería la idea dentro de esta distribución de warehouse? Pues que tuviéramos los productos con mayor rotación mucho más cercanos a las áreas de recepción que los que tienen una menor rotación, para optimizar los viajes que deben hacer internamente el equipo que recoge el material. Entonces, ese sería un punto de mejora que teníamos, pero además lo podríamos relacionar con el viaje o bueno, con los movimientos y los desplazamientos que debe hacer internamente el equipo para completar cierta orden. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos dónde inicia, vemos a qué punto se dirige y dónde termina para recoger todos los productos de cierta orden. Vamos a elegir las órdenes y ver justamente, bueno, hasta dónde se tiene que desplazar para recoger todos los elementos de cierta orden. Entonces, este tipo de optimizaciones, que bien no son puntos de origen y destino geográficos, sino internamente dentro de este espacio, pues los podemos lograr también con una solución de geoanalítica. ¿Listo? Bien, también podemos asociar la información, por ejemplo, con las mediciones. Aquí tenemos las mediciones del consumo de luz de medidores para diferentes puntos en la ciudad y empezar a investigar dónde tenemos outliers, dónde tenemos una alta probabilidad de contrabando de energía, de que se presente una falla técnica o de robo en el servicio de la luz. Lo primero que hacemos acá es determinar, por ejemplo, cuál es el consumo promedio de los medidores que son outliers, que tienen consumos atípicos, cuántos de esos medidores son novedades y cuál es el consumo de los que no son outliers y de los medidores que no son outliers. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la distribución del consumo, justamente para detectar con un modelito, bueno, cuáles están por fuera de esa distribución normal, cuáles no, repartiendo la información en el sector residencial y el sector comercial, porque tienen pues consumos completamente diferentes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que en el residencial estos puntos que están aquí en rojo son outliers
Vemos cómo es el promedio del consumo para el sector residencial, cómo es el promedio del consumo para el sector comercial, en qué épocas tenemos picos, en qué épocas tenemos valles y si yo, por ejemplo, elijo estos del sector comercial, vemos que llegamos incluso hasta un consumo de 14.000 con un promedio de 6.000, cuando lo normal en el comercial es tener un promedio de 3.000 kilovatios hora. ¿Listo? Ahora bien, es importante también relacionar esa información entonces con la actividad a la que se dedica el sector comercial, porque un consumo, por ejemplo, de un colegio es muy diferente al de una panadería o al de cualquier otro sector que estemos comparando. Pero si yo, por ejemplo, me pongo a revisar, tenemos estas dos actividades que tienen casi el 50% de los medidores son atípicos. Algo pasa con estos medidores. Si yo, por ejemplo, quiero seleccionar esta información, el mapa automáticamente se actualiza y me dice, mira, las X es donde ya tengo comprobado que hay contrabando de energía. ¿Será que esos puntos que seleccionas como posibles novedades están cerca de esos puntos de contrabando? ¿Cómo es el comportamiento de los que sí tienen un consumo atípico y de los que no? Aquí gráficamente pues podemos llevar todo el hilo de la historia, de entender dónde están los medidores que sí son contrabando y dónde están los medidores que probablemente no lo sean. ¿Listo? Queremos también mostrarles y compartirles modelitos ya un poquito más avanzados, más que utilizan algoritmos de R para, para desplegar la información que necesitamos. Y aquí, por ejemplo, tenemos una nube de puntos inmensa que está representando la ubicación de más o menos 10.000 markers o 10.000 burbujitas que están dentro del mapa. Mi interés aquí en este caso es saber dónde tengo mayor densidad de estos puntos asociados con una variable de interés que querramos evaluar. Entonces, como tengo toda esta gran cantidad de información, que son más de 10.000 puntos, pues pierdo la visibilidad justamente de donde tengo mayor densidad. ¿Qué pasa si con un modelito nosotros podemos llevar esa información, por ejemplo, a este tipo de representación, en donde si bien vemos que hay puntos superpuestos sobre otros, pues ya se empiezan a concentrar unas zonas de calor que tienen un color mucho más oscuro que los otros claritos que están alrededor. ¿Listo? De igual esta visión o esta visibilidad de la información aún no es tan clara para las preguntas que yo quiero hacerme. Entonces podemos seguir avanzando en mi modelito y ya a través de colores podemos asignarle un rango de frío o calor de acuerdo a la densidad. Entonces, donde tenemos un color un poquito más rojo, pues vemos que hay una mayor densidad que en los otros puntos, pero igual sigue siendo una nube de puntos poco comprensible para nosotros. ¿Qué pasa si finalmente completamos nuestro modelito y llegamos a este tipo de visibilidad? En donde un color mucho más rojo pues tiene un calor mucho mayor, quiere decir que aquí tenemos mayor densidad de puntos que tal vez estos puntos que están en la parte exterior. Pero además relacionamos la información, por supuesto, con una variable de ventas, de inventarios, de novedades o de cualquier otra pregunta de negocio que tengamos. Entonces podemos pasar de esta visión, que es mucho más clara de la información que estamos midiendo y de la densidad de los datos, em, desde un origen que simplemente me muestra la nube de puntos esparcida en las ubicaciones que estemos analizando. ¿Listo? Este entonces es otro tipo de usos que, como les mencionaba, pues corre detrás un modelito de R que nos permite traducir esta información en la representación final que tenemos, que es esta. ¿Listo? Y en línea justamente con esas representaciones, pues podemos tener, por ejemplo, un mapa de contorno en los que nuevamente con un modelito de R podemos seleccionar el nivel de suavizamiento o de smoothing que queremos aplicarle. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos simplemente datos de longitud, de latitud y una variable z, que es la de nuestro interés.
Si seleccionamos alguno de los puntos en el mapa, él me muestra las curvas de contorno que se generan con el modelo y yo puedo empezar a cambiar y a mover el nivel de suavizamiento que queremos y vemos cómo pues van variando justamente esas curvas de contorno que tenemos. Entonces probablemente yo podría correr esto en una consola de R y yo luego llevar los datos aquí, pero rápidamente pues podemos crear el modelo, correr el modelo y ver cómo se representa gráficamente la información en este mapita de contorno. ¿Listo? Entonces, este es otro tipo de uso que también tenemos de geoanalítica. Bien, queríamos también compartirles las capacidades de superponer una capa sobre otra. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 5 capas, una sobre otra, y tenemos capas de diferente naturaleza. Si exploramos un poquito más las capas, vemos que tenemos una que es de markers, que son simplemente los puntos que se representan con latitud y longitud. Tenemos capas que vienen, por ejemplo, del servicio del DANE. Entonces nos conectamos aquí al servicio que publica el DANE, que lo que hace es estimar a futuro cuál es la cantidad de personas que vamos a tener para el siguiente año. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que los principales departamentos en donde se va a concentrar la población son estos, que están de un color más oscuro y los que menos tienen, pues es este. Pero entonces estoy consumiendo un servicio del DANE que está publicado en el Geoportal y podría conectarme. Sin embargo, por ejemplo, si tengo alguna capa en ArcGIS donde tenga que loguearme con mis credenciales para acceder a la información, pues también lo puedo hacer desde acá. Entonces incluyo mi usuario, mi contraseña y él me muestra cuáles son esas subcapas disponibles que voy a tener dentro del servicio que necesite. Entonces vimos que sobre este mapa tenemos un marker layer, tenemos una capita que viene de un servicio, de un web service, tenemos también un feature que es justamente el área coloreada de los departamentos, que lo que hace es graficar justamente el área, el contorno del departamento que estamos viendo. Y también tenemos un mapita que viene de un shape map, donde también podemos subir la información que viene de esos shapes y representarla directamente sobre el mapa. Entonces son muy importantes estas capacidades de superponer una capa sobre otra y relacionar, por ejemplo, cuál es mi nivel de ventas que tenemos acá con la proyección de la población que el DANE me da. O sea, aquí, por ejemplo, en este departamento, efectivamente, pues pasa, en este también, pero si bien acá tengo unas ventas importantes, pues la proyección no es tan alta como en el centro del país. ¿Listo? Capacidades de funciones avanzadas que también tengamos y que queramos contarles. Por ejemplo, aquí tenemos ubicadas, de que vemos una nube de puntos bien grande, que representan esas nubes de puntos, pues donde un retail tiene sus puntos de venta, bien sea un mini mercado, bien sea una tienda pequeña o bien sea también un supermercado mayorista. Y las X representan dónde está ubicada la competencia que ya identificó de sus productos, para ver justamente la relación y cómo se han comportado el crecimiento o el decrecimiento de las ventas con la llegada de sus nuevos competidores. Pero además podemos rápidamente medir cuál es la distancia entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo elijo este punto que está acá, con este punto que está acá, por ejemplo, vemos cuáles son esos dos lugares, aquí lo tenemos con el ID, no la descripción, y cuál es la distancia tanto en kilómetros como en millas de esos dos puntos. Digamos, por ejemplo, este que está acá, ahora con alguno de estos. Tenemos, por ejemplo, 5.18 kilómetros y 3.22 millas. Entonces, pues vemos rápidamente cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos de nuestro interés, importar cuál es la cantidad de los puntos en la nube que tengamos dentro del mapa
pues rápidamente nos corre el cálculo y podemos ver el resultado de la información que estemos viendo. ¿Listo? Otro tipo de representación que tenemos dentro de geoanalítica es este, en el que podemos representar en cada uno de los markers diferentes porciones o segmentos de un pie chart. Entonces vemos, por ejemplo, dónde está el segmento amarillo de venta, pues tiene una porción mucho más predominante sobre la mayoría de ciudades que los otros segmentos. Así también, pues podemos ver, por ejemplo, que en esta ciudad predomina el segmento amarillo sobre los demás porque no tenemos ningún otro diferente al verde. ¿Listo? Entonces, este es otro tipo de representación que también tenemos. Y finalmente queríamos compartir con ustedes este demo que es en vivo con los sensores que transmiten la información georreferenciada de los sensores que miden la corriente de ciertos equipos del sector de oil and gas que están desplegados en diferentes pozos. Esta información, como les digo, está en tiempo real. Tenemos 4 operadores diferentes de los pozos. Tenemos 2 regiones principales, que es la norte y que es la sur. Mi internet está un poco lento. Pero les voy contando. Aquí lo lo que medimos en este tablero justamente es la corriente, la presión que está en esas bombas y cuando supera un límite, por ejemplo en este caso que es de 615 kilopascales, pues se lanza una alerta automática que notifica que hay una subida importante dentro de los pozos de perforación. ¿Listo? Voy a volverlo a recargar. Estefanía, mientras se va cargando la visualización, ¿te parece si vamos respondiendo algunas de las preguntas que nos van dejando en el panel? Claro que sí. Vale. Nos están preguntando, bueno, uno de los ejemplos que estabas mostrando, si esa ruta contemplaba tráficos actuales. Entendería si podemos tener datos en tiempo real. Sí, podríamos integrarnos con alguno de los servicios que tenga tiempo real. Igual esta que les mostré, sí lo tiene porque incluye tanto la distancia como el tiempo estimado, incluyendo tráfico. Entonces sí. Vale, perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué formatos permite cargar la herramienta de acuerdo con los planos mostrados? Que formatos, no sé si hacen referencia a mapas, por ejemplo, podemos cargar shape maps, podemos conectarnos a cualquier base de datos, incluso que también tenga las mismas imágenes y renderizarlas aquí internamente. Si ya estamos hablando espacialmente, por ejemplo, del mapa de un centro comercial, pues es simplemente un JPG o cualquier formato de imagen que necesitemos. No sé si respondo. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a utilizar estos últimos minutos, 7 minutos que nos quedan para responder las preguntas que puedan tener las demás personas. Los invito a que nos las pongan en el panel de preguntas y respuestas. Mientras vamos respondiendo las demás, voy a ponerles en pantalla una encuesta. Agradezco me ayuden a responder las preguntas que van a aparecerles en pantalla. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo es el modelo de licenciamiento de la herramienta? Bueno, si me permites, te respondo esta pregunta, Estefanía. La solución que estamos viendo el día de hoy es TIBCO Spotfire, es una plataforma analítica, como se dieron cuenta, bastante robusta que no solo nos permite pues, hacer todos los análisis sobre mapas como lo vimos el día de hoy, sino que adicional a ello pues, nos va a permitir realizar análisis tanto descriptivos, desde lo más simple hasta lo más complejo, hasta llegar a análisis predictivos y poder integrar lenguajes de programación estadística.
En cuanto a los modelos de licenciamiento, es realmente bastante flexible. Partimos desde suscripciones anuales con usuarios nombrados. En su momento podemos entrar en contacto y revisar cuál es el tipo, digamos, o los tipos más bien de usuarios que podemos encontrar en la herramienta. Y podemos encontrar modelos de despliegue tanto on-premise, tanto cloud, en nube públicas, nube privadas y a la vez en Amazon Web Services. Otra pregunta, Estefanía, es ¿cuántas capas podemos tener en un mismo mapa? Bueno, Spotlight renderiza hasta 25 capas simultáneas, sin importar si es un feature, si es un shape, si es un marker o si viene de un service o si es una imagen JPG o otro formato de imagen. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que, bueno, no logro entender, la voy a leer. ¿Es la dirección el único insumo para tener latitud y longitud? ¿Se puede geolocalizar IPS u otra forma? Ah, ok. Sí, digamos que ahí ya tendríamos que consultar otro de los servicios de TIPCO, pero es viable. Perfecto. Les dejo en pantalla, solo son 3 preguntas de la encuesta que les agradezco me ayuden a responder. Hay otra pregunta, aunque creo que lo vimos en el webinar, y es la solución, en la solución, entendería en la herramienta, podemos cargar datos de Shape y ArcGIS. Sí, se pueden cargar. Perfecto. Bueno, voy a dar unos segundos más para que me ayuden a responder esta pregunta que tengo en la encuesta y luego miramos el panel. Perfecto. Hay una pregunta y es, ¿hay demos disponibles para consultar? De TIPCO sí hay varios demos para consultar. Mm, están en la página principal de TIPCO y incluso también están publicadas algunos de los white papers que describen las soluciones a las que ellos apuntaron con los demos que están mostrando. Así es, complemento la respuesta y es ingresando precisamente al sitio web de la solución, TIPCO Spotfair, van a encontrar una opción, una página con algunos demos donde van a encontrar algunos particularmente demos de datos georreferenciados. Bien importante, van a poder también tener un trial, descargar un trial por 30 días, van a poder descargar la herramienta y jugar un poco con ella, hacer algunos análisis con datos propios. Bien, bueno, muchas gracias a las personas que respondieron esta última pregunta de la encuesta y hay otras preguntas adicionales. ¿Los análisis desarrollados se pueden compartir con otros usuarios o embeber en aplicaciones propias? Sí, Spotify puede ser embebido dentro de una aplicación interna de negocio o aplicaciones de terceros y a través de el servidor de Spotify que funciona como un servicio compartido, por ejemplo, Google Drive o Dropbox, pues puedes compartir con los usuarios que así quieras los tableritos y los informes que vayas generando. Perfecto. Otra pregunta, Estefanía, y es, tengo una base de datos de empresas georreferenciadas. ¿Qué metodología podemos usar para generar múltiples zonas para asignarlas a la fuerza de ventas? Bueno, ese es el objetivo de negocio que está bien claro, es la pregunta de negocio. Ya tendríamos que justamente empezar a revisar, bueno, qué variables vamos a incluir, cuáles son los inputs, qué información tenemos en esa base de datos, cuál esperamos que sea la salida. Es un modelo que va a optimizar las ventas en términos de el desplazamiento o en términos de otros qué parámetros. Entonces, pues ya empezamos a profundizar en esa necesidad y a buscar las estrategias para dar respuesta. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más y una es, ¿la herramienta permite la conversión automática del tipo Datatum utilizado o Datum utilizado? Em, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, si es la conversión del dato, pero ¿a qué? ¿A qué unidad? ¿A qué medida?
Bueno, la persona que me hace esta pregunta, agradezco si me la puedes ampliar para poder darte respuesta. La última pregunta que tenemos es, ¿la herramienta viene con ubicaciones predeterminadas para escuelas, hospitales, centros comerciales de cada país? No, viene con la información de las principales ciudades, municipios, bien sean departamentos o estados, y por supuesto países, pero a nivel de lo que menciono, ciudades, países, municipios, etcétera, no a nivel de esos puntos que me cuentas. Perfecto, Estefanía. Pues bien, no tenemos ninguna otra pregunta en el panel. Estefanía, muchísimas gracias por el webinario del día de hoy. Igualmente a John Ferro, quien nos acompañó al inicio de esta presentación. Voy a enviarles a sus correos electrónicos tanto la grabación como la presentación que tenemos que tuvimos el día de hoy. Así que pues bien, de nuevo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar y esperamos que nos puedan acompañar en los siguientes webinars que tendremos programados para el siguiente mes. A todos muchísimas gracias, que tengan un feliz día.